tardes a todas y a todos. Estamos encantados de abrir esta tercera sesión del Seminario Internacional Mujeres en la Arquitectura, Historia de un silencio, voces de la contemporaneidad, y de poder hacerlo con dos grandes ponentes que se suman al fantástico elenco de participantes con el que tenemos honor de contar en este seminario. Ellos van a ser Juan Calatrava y Lucía Pérez Moreno. Si os parece, al igual que hemos hecho en las sesiones de la mañana, lo que vamos a hacer es que si tenéis alguna pregunta, pues la anotáis mentalmente y la reserváis para esos minutillos finales, ¿vale? Y hacemos una intervención de manera conjunta y abordamos a estos dos grandes profesores e investigadores. Y sin más demora, vamos a dar paso a la conferencia, a la primera conferencia, que viene de la mano de Juan Calatrava y se titula Mujeres en la historiografía de la arquitectura contemporánea, crónica de una difícil presencia. Juan Calatrava, al que seguramente muchos de vosotros ya conoceréis en calidad de profesor de esta escuela, tiene una trayectoria docente e investigadora brillante y prácticamente imposible de resumir. Lo vamos a intentar y seguro que metemos la pata, pero aquí va esta breve reseña. Es historiador del arte, licenciado en Derecho y doctor por la Universidad de Granada. Ha sido profesor titular de la Universidad Politécnica de Madrid y actualmente es catedrático de Composición Arquitectónica de la Universidad de Granada. Entre sus principales líneas de investigación están la teoría de la arquitectura de los siglos XVIII al XX y la historiografía arquitectónica. Es autor de numerosos trabajos científicos e investigador principal de diversos proyectos I+D+I. Dirige también el grupo de investigación UM 813, Arquitectura y Cultura Contemporánea, y preside la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo, la AJAU, así como los comités científicos y organizador de los congresos internacionales Cultura y Ciudad. Y Juan, ahora ya sí, es tu turno. Así que... Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Vale? Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí a esta hora tan intempestiva. Yo francamente pensaba que íbamos a estar los organizadores y yo, así que bueno, es agradable ver una concurrencia importante. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecer, como ya hice esta mañana en la intervención protocolaria, esta invitación que me han hecho las organizadoras de estas jornadas para intervenir desde el punto de vista de la historia de la arquitectura. Y ahí está el título, que al final barajé muchas posibilidades de temas de los que hablar esta tarde y al final pensé que un tema que al menos yo no he visto abordado, seguramente pues, quizá hay algún trabajo por ahí, yo no lo conozco, es el tema de la historiografía arquitectónica, de cómo aparece la mujer arquitecta en las visiones historiográficas de la arquitectura contemporánea. Yo trabajo mucho sobre historiografía. Ahí hay un par de ejemplos. La historiografía es hoy un tema muy debatido, muy de moda, por así decirlo, el debate científico sobre la arquitectura. Para el que no lo sepa, historiografía hablamos de lo que podríamos llamar la historia de la historia, es decir, cómo se ha ido construyendo la historia de la arquitectura. Ahí tenéis un par de ejemplos de entre una inmensa masa de estudios que en las dos últimas décadas se ha multiplicado, sobre todo el libro rojo, el de a mi derecha y a vuestra, sí, el de la derecha, pues corresponde al congreso que celebramos en junio pasado de la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo, donde nos pareció que era muy oportuno hablar de historiografía de la arquitectura. ¿Sí? ¿No se me oye bien? Vale. Pues entonces... A ver, ¿ahora mejor? Bueno, y si no, pues levanto la voz
también, que ya estoy acostumbrado después de tantos años de dar clase. Como os decía, yo creo que es muy oportuno hablar de historiografía. Esto no es un tema marginal de la historia de la arquitectura, porque la construcción de la historia nunca es inocente. La visión de la historia de la arquitectura contemporánea que os mostramos en las clases parece, claro, cuando las damos en clase parece todo como muy seguro, como un saber muy asentado, muy sólido, y sin embargo es un saber en perpetua construcción donde lo que hoy se pensaba de una manera, mañana se piensa de otra y que está sometido continuamente al escrutinio del debate científico. Yo creo que es fundamental entender que la historia de la arquitectura no se limita a describir algo que existiría con objetividad exterior a ella misma. No existe una arquitectura perfectamente estructurada desde el punto de vista histórico que la historia se limitaría a describir de la manera más fidedigna posible, sino que la propia historia de la arquitectura es un constructo intelectual, es algo que continuamente construye su propio objeto. No hay historia de la arquitectura sin historiografía y no hay historia ni historiografía que pueda evitar ser consciente de ese carácter no objetivo, no científico, sino continuamente formando parte de un debate que es el debate mismo de la arquitectura contemporánea. La arquitectura contemporánea se ha ido construyendo a partir también de cómo se miraba, de cómo se contemplaba la historia de la arquitectura. La historia de la arquitectura contemporánea se ha escrito hasta hace relativamente poco tiempo, se escribía de una manera muy teleológica, se escribía desde los parámetros de lo que algunos críticos han llamado el gran relato, con mayúscula, del movimiento moderno, un relato basado en la idea de que la arquitectura contemporánea describía una línea recta hacia el triunfo de la razón y el funcionalismo en un bloque sin fisuras. Este gran relato teleológico, monolítico, hace ya algún tiempo que empezó a ponerse en cuestión y hoy día nadie lo sostiene. Gracias a la revisión historiográfica profunda de las últimas décadas, hemos podido recuperar una historia de la arquitectura del siglo XX mucho más compleja, mucho más articulada, mucho más llena de quiebros, de vueltas atrás sobre lo que parecía un avance continuo hacia ese esperado triunfo de la razón funcionalista. Y esta crisis del gran relato lo que ha hecho es abrirnos horizontes. Ha permitido recuperar muchas cosas. Ha permitido recuperar, por ejemplo, el expresionismo arquitectónico, que era algo que el gran relato había arrojado a las cunetas de la historia porque no casaba para nada con la línea del triunfo de la razón funcionalista. Ha permitido recuperar otro Le Corbusier, por ejemplo, muy distinto a esa especie de caricatura que tanto tiempo se nos ha vendido del arquitecto funcionalista empeñado en meternos a vivir en cajas de zapatos. Ha permitido recuperar muchas cosas y, entre otras cosas, de este desbloqueo ha permitido recuperar también el papel de muchas mujeres arquitectas o de un cierto número de mujeres arquitectas que habían sido doblemente obliteradas en el discurso oficial de la arquitectura contemporánea, doblemente, primero porque muchas de ellas su trabajo no casaba con los parámetros de este discurso historiográfico, pero además por su condición de mujer. Yo lo que quisiera plantear aquí, ahora mostraré pues, cómo han ido poco a poco apareciendo las mujeres en los grandes manuales, en los grandes libros de arquitectura contemporánea, pero quisiera, sobre todo, en esta intervención, defender la idea de que no estamos hablando solo de rescatar mujeres arquitectas porque hoy sea el Día de la Mujer. No estamos hablando solo de eso, no estamos hablando de una reivindicación largamente sentida y rodeada de toda
justicia, sino que estamos hablando también de un discurso científico. Estamos hablando de cómo construir una historia de la arquitectura que dé cuenta de toda una serie de fenómenos que hasta ahora habían permanecido totalmente velados y, entre otros, esa presencia de muchas mujeres, como decía, doblemente velada por esa doble condición, por ser mujeres, pero también no solo por ser mujeres, sino porque muchas de estas mujeres arquitectas formaban parte de esa historia de la arquitectura que no había tenido lugar en manuales anteriores. Marta Llorente decía esta mañana una frase que yo tomé literalmente, que no se trataba de buscar genias, no estamos a la búsqueda de genias ocultas, que también puede ocurrir, pero mucho más que de buscar figuras individuales, de lo que se trata es de reconstruir todo un proceso. Yo creo que, parafraseando a un historiador que a mí me resulta fascinante, el francés Alain Corbin, yo creo que en la historiografía del movimiento moderno, de la arquitectura moderna, lo que encontramos es un territorio del vacío. Pero un territorio del vacío no porque esté vacío, sino porque directamente se nos ha hecho creer que estaba vacío. Se nos ha hecho creer que estaba vacío y tenemos que rellenarlo ahora con una labor historiográfica concienzuda y científica. Una explicación crítica de ese vacío en el que se encuentran las mujeres en la foto, por así decirlo, de la historia de la arquitectura contemporánea, yo creo que debe moverse en el filo de dos exigencias complementarias, pero que a veces resultan difíciles de conciliar. La primera de ellas es la conciencia, ser conscientes de que ese vacío es en gran medida real, no fruto de políticas deliberadas de ocultamiento que bastaría con desvelar. Si solamente se tratara de desvelar lo que aparecía oculto, de quitar una tapadera y que aparezca aquello que permanecía oculto, la operación epistemológica sería bastante fácil. La realidad es que hubo muy pocas mujeres arquitectas relevantes porque la sociedad estaba estructurada de tal modo que lo imposibilitaba. La obsesión por descubrir puede ser a veces tan acrítica como el propio ocultamiento. Yo creo que esta realidad de una ausencia es mucho más dura y mucho más relevante como fenómeno histórico a estudiar que si se tratara de un simple ocultamiento que, como decía, nos limitáramos a quitar la tapadera y a que apareciera aquello que antes estaba escondido. Yo creo que se trata de una doble labor historiográfica, que es la que nos corresponde, la necesidad de poner en valor los ejemplos relevantes, que los hay y bastantes, pero también la necesidad de destacar ese otro fenómeno que nos dice que no hay tantos ejemplos relevantes como debiera, porque estamos hablando de que la historia de las mujeres en la arquitectura contemporánea es una parte esencial de la historia de la profesión de arquitecto, que ha estado estructurada desde parámetros de dominio de género, etcétera, todo esto que sabemos, y en general es una parte de la historia de la división del trabajo. Se trata, en mi opinión, entonces, y ya vamos a entrar en materia, todo esto era una especie de introducción justificatoria, creo que se trata de estudiar el problema de las mujeres arquitectas no como un capítulo separado de la historia de la arquitectura, sino como una parte esencial de una historia de la arquitectura renovada en la que esta nueva visión se integraría de una manera natural y no forzada. Aquí hay un par de libros, son simplemente ejemplos. Veréis que casi todas las imágenes son de libros, porque la historiografía habla de libros, de textos que construyen un determinado paradigma. Está el libro de Carmen Espejel, al que aludía esta mañana, Las heroínas del espacio, la segunda edición de ese libro pionero, y a la derecha pues una muestra más de la enorme, amplísima producción que por fortuna en los últimos tiempos ha ido
estudiando este fenómeno del género y de la profesión del género y de la arquitectura. La bibliografía es inmensa, yo la voy recopilando siempre que encuentro algo por ahí, vamos, incluso no siempre que encuentro, sino que la busco. Y yo creo que todo esto nos habla un poco de la urgencia de construir la historia de esa progresiva presencia, pero como una parte de la historia de la arquitectura, y además con una advertencia que yo creo que es necesario hacer también. Esto no es una historia de buenos y malos, esto no es una historia de perversos intelectuales que tratan de ocultar algo, sino es una tentativa de reconstrucción de un proceso histórico, mediante el cual la historia de la arquitectura contemporánea ha ido pasando por diversas fases de construcción, y en las fases más recientes ese fenómeno de apertura nos ha permitido reconocer también la contribución de un buen número de mujeres. Paso entonces a continuación a revista a algunos de los grandes manuales que han constituido nuestra visión de la historia de la arquitectura a lo largo del siglo XX, empezando por este personaje, Henry Russell Hitchcock, que en 1932, junto con Philip Johnson, fue el responsable de esa mítica exposición del MoMA, de International Style, que de alguna manera puede considerarse el libro codificador de esa idea muy restrictiva, muy cerrada del movimiento moderno. Años más tarde, en 1958, el propio Henry Russell Hitchcock publicó uno de los primeros grandes manuales que trataba de sintetizar la arquitectura contemporánea, el manual de la Pelican History of Art, la arquitectura de los siglos XIX y XX, traducido luego al castellano por Editorial Cátedra. ¿Y qué mujeres encontramos en esta primera codificación de la arquitectura del siglo XX? Pues se puede decir muy rápido, encontramos exactamente ninguna. No hay una sola mención a una arquitecta que no tiene cabida en esta especie de caja muy estrecha que decide cuál es la arquitectura del movimiento moderno y qué es lo no moderno. Algo cambia la cosa cuando entre los dos libros de Hitchcock, 1932 y 1958, en medio, en 1941, había aparecido el Espacio-Tiempo de Arquitectura, ese gran manual que en un mundo feliz, muy distinto del que tenemos, todos los alumnos debieran de haberse leído, pero que sin embargo me atrevo a pensar que muchos de vosotros es la primera vez que oís su existencia. En fin, ojalá sirviera para que alguien se vaya y se lo lea. Hay edición castellana, no me entretengo con esto, pero algo se mueve con Siegfried Gideon, este personaje, este intelectual importantísimo que fue secretario de los CIAM, estrecho colaborador de Le Corbusier, autor de algunos de los grandes libros de arquitectura del siglo XX, y que en este compendio de 1941 ya permite que aparezca, por ejemplo, la arquitecta británica Jane Drew, aunque ligada a su esposo Maxwell Fry. Vamos a ver cómo en este lento proceso de cómo las arquitectas van poco a poco asomando la cabeza, tardarán bastante en liberarse de sus maridos, tardarán bastante en aparecer con entidad propia y siempre con pareja. Jane Drew y Maxwell Fry aparecen en el libro de Gideon. Gideon destaca, por ejemplo, el hecho de que Jane Drew creó un estudio con exclusiva participación femenina, lo cual ya era insólito en esos momentos que existiera una mujer arquitecta, pero un estudio con total participación femenina era algo absolutamente rayano en la herejía absoluta. Gideon destaca la labor de estos dos personajes, sobre todo en la arquitectura colonial,
los primeros orígenes del planteamiento de Chandigarh. Pero Gideon habla también de las mujeres de Álvara Aalto. Son las que salen en ese libro que tiene como 600 páginas, salen Jane Drew y las dos mujeres de Álvara Aalto. Y os voy a leer literalmente lo que dice Gideon. La conexión inseparable para Aalto entre la productividad y las relaciones humanas explica por qué sus socios profesionales más cercanos fueron mujeres. Primero fue Aino. Luego, unos años después de su muerte, Aalto se casó con la joven Elisa, que había trabajado anteriormente en su estudio. Elisa era una personalidad completamente distinta a Aino, una mezcla de feminidad absoluta y actividad intensiva. La fuerza activa de Elisa apenas resultaba aparente desde fuera. Una excepción fue cuando asumió la responsabilidad de la gran casa de Luis Carré. Por otro lado, y esta frase ya es un digno colofón, por otro lado sabía muy bien que Aalto necesitaba compañía y por eso lo acompañaba incondicionalmente en sus viajes imprevisibles donde quiera que lo llevasen. Esa es la caracterización de Elisa Aalto en el libro, por otro lado, extraordinario de Siegfried Gideon. Es decir, estamos viendo cómo estos fenómenos de bloqueo son penosos de sacudírselos. Bruno Zevi, el gran intelectual italiano de los años 50, sobre todo, bueno, murió en fechas relativamente recientes, un personaje enormemente importante, entre otras cosas porque en sus libros, sobre todo en su libro de 1950, Historia de la arquitectura moderna, que fue seguido por Spazzi de la arquitectura moderna, ambos traducidos al castellano, pues Bruno Zevi hizo una primera mella, una primera grieta en el discurso monolítico del movimiento moderno, convirtiéndose en defensor de la arquitectura orgánica, en defensor de todo lo que podía representar Frank Lloyd Wright frente a la línea Le Corbusier, Mies, Gropius. Por eso sorprende que con este carácter renovador que tienen sus dos grandes libros sobre historia de la arquitectura contemporánea, moderna, la llama él, pues, sin embargo, la presencia femenina en este aspecto tenga un carácter pues mucho más conservador de lo que cabría esperar de este personaje renovador de la arquitectura contemporánea. En el libro de Zevi, donde sale tantísima gente, son libros de una extensión enorme y de una continua enumeración de obras de arquitectos, etcétera. Pero, sin embargo, en este libro de 1950 tan innovador por otros conceptos, no aparecen ni Eileen Gray, ni Charlotte Perriand, ni Lili Reich, ni Grete Schütte-Lihotzky, ni Denise Scott Brown. Bueno, Denise Scott Brown todavía tardaría en aparecer, ni aparece Lina Bobardi. Y esto es más sorprendente aún porque a Lina Bobardi Bruno Zevi la conocía desde los años 40. En 1946 Lina Bobardi se había casado con el intelectual y el periodista italiano Pietro Maria Bardi, se habían mudado a Brasil en 1951, pero era una figura completamente conocida en Italia. Pietro Maria Bardi, que no era arquitecto, sí que aparece. Lina Bobardi, en cambio, no está en el manual de Bruno Zevi. Sí está, en cambio, Franka Helg. Franka Helg aparece sobre todo en su calidad de pareja, de socia del estudio de Franco Albini, con esta especial atención que presta Zevi a la arquitectura italiana. Aparece igualmente Alison Smithson, ya en pie de igualdad con Peter, y Aino Aalto vuelve a aparecer en el libro de Zevi, con estas palabras literales que os cito. Aino Aalto es la colaboradora hábil y exigente que criba y orienta los impulsos volcánicos del artista. Tiene tela, tiene tela, sobre todo viniendo de un personaje tan interesante como es
Bruno Cevi. Por eso decía al principio que esto no es una historia de malos y buenos, ni es tampoco una historia de tontos y listos. Es una historia de bloqueos conceptuales, de bloqueos epistemológicos que se liberan en algunos momentos y que siguen, sin embargo, siendo enormemente sólidos en otros aspectos. Siguiente paso, Rainer Banham, otro intelectual muy innovador, un crítico de arquitectura, historiador de la arquitectura con una influencia enorme en el debate contemporáneo. Ya sabéis que Rainer Banham fue el autor de la definición del brutalismo en arquitectura, fue el célebre autor de la polémica con Ernesto Nathan Rogers. En fin, es un crítico que no es un intelectual encerrado en su gabinete produciendo libros que a nadie le importan, sino una figura que interviene de manera directa en el debate arquitectónico. Rainer Banham publica en 1960 esta obra también fundamental, Teoría y diseño en la primera edad de la máquina. Una obra también traducida al castellano. Prácticamente todas las que voy a mencionar, me parece que salvo una, están traducidas al castellano. Cabría esperar de este personaje tan innovador que el tema femenino se hubiera desbloqueado un poco. Pues tampoco. En todo el libro de Banham no hay ni una sola mujer, ni siquiera unas palabrillas para la pobre Ainhoa Alto que ya hemos visto mencionar. Sin embargo, todo esto empieza a sacudirse poco a poco, a partir de los años 60. Aquí tenemos a Leonardo Benévolo, fallecido hace muy poco tiempo, entre otras cosas muy relacionado con Granada también, porque Leonardo Benévolo estuvo aquí en los años 80 haciendo estudios para un hipotético plan de reforma del Albaicín, que luego nunca llegó a nada, pero tuvo una relación muy estrecha con Granada. Leonardo Benévolo es un gran renovador de la historiografía arquitectónica. Su historia de la arquitectura del Renacimiento causó sensación porque hablaba del Renacimiento como de un ciclo amplio que llegaba desde lo que nosotros llamamos hoy Renacimiento prácticamente hasta el siglo XVIII. Y es un libro absolutamente imprescindible, y su historia de la arquitectura moderna, más bien de la arquitectura contemporánea, es enormemente rompedora. Se le ha acusado mucho de ser uno de los principales portaestandartes de este gran relato monolítico, y en gran parte, en buena medida, es cierto. Pero también, si nos fijamos exclusivamente en el tema femenino, que es lo que ahora nos reúne, pues efectivamente sigue sin estar Eileen Gray, sigue estando Pietro Maria Bardi, pero no Lina, que es mucho más importante, no está Lina Bobardi, pero sí que empieza a aparecer ya otra mucha gente. Aparece, por ejemplo, junto a Mackintosh, Margaret MacDonald. Empiezan a aparecer también mujeres artistas. El libro de Benévolo tenía la particularidad de abrirse al arte, como reclamábamos esta mañana en alguna de las conferencias, esa apertura donde la arquitectura no se ensimisma y se abre al arte. Aparece Margaret MacDonald, una de los famosos 4 de Glasgow, junto a Mackintosh. Hay una atención especial a las mujeres de la Bauhaus, cosa que hasta entonces había pasado completamente desapercibida. Hasta este momento parecía que la Bauhaus era exclusivamente Gropius y un poquito de Mies van der Rohe y al final y unos cuantos más. En el libro de Benévolo aparece con toda su importancia Gunther Stolz, en el taller de tejidos, aparece Marianne Brandt, aparece Lucía Moholy-Nagy, la esposa del célebre arquitecto y artista húngaro László Moholy-Nagy, también con un caso verdaderamente interesante, porque su propio marido fue el que reivindicó continuamente la importancia de su mujer en materia de sus experiencias ópticas, en sus experimentos de tipo óptico, fotográfico, etcétera. Y aparece y hace su aparición también Lily Rice, de la que nos hablaba esta mañana
Carmen Espejel. Ya sabéis que actualmente existe la beca Lili Reich para la igualdad en arquitectura, que convoca la Fundación Mies van der Rohe y que se hace eco pues, de la importancia de esta señora, que para la historia oficial de la arquitectura del siglo XX aparece por primera vez con el libro de Leonardo Benevolo, lo mismo que aparece también por primera vez Margarete Tschütte-Lihotzky, la célebre arquitecta que construye cosas en la Viena Roja, en los bloques de viviendas de la Viena Roja, pero que ha pasado a la historia sobre todo por la cocina de Frankfurt, por la famosa Frankfurter Küche, la cocina estandarizada de las viviendas mínimas de Frankfurt. Y aparece igualmente Charlotte Perriand, esa figura extraordinaria de la que es una pena que Carmen Espejel no tuviera tiempo de hablarnos y que hoy día está en alza continuamente porque se está viendo todo su talento de arquitecta en muchos aspectos, por ejemplo, en las construcciones de edificios de viviendas en estaciones de esquí alpinas, su contribución como diseñadora de muebles. Hoy día la Fundación Le Corbusier reconoce ya que los muebles presentados al Salón de Otoño de 1929 llevan la triple firma de Le Corbusier, su primo Pierre Jeanneret y Charlotte Perriand. Es decir, una figura importantísima. Y Leonardo Benevolo tiene el ojo increíble en estos momentos, en 1960, de citar a Charlotte Perriand no solo como una especie de apéndice prescindible de la obra de Le Corbusier, sino por su propia obra en Japón. El momento en que se marchó a Japón y en que realizó en Japón unas interesantísimas hibridaciones entre el concepto del espacio interior occidental y lo que podía haber aprendido en Japón en esos momentos. Aparecen Alison y Peter Smithson, vuelve a aparecer Jane Drew, a la que hemos visto antes. Aparece Charles Ames, pero no Ray. Aparece citado solo el hombre de esta pareja. Y aparece gente insólita, de la que seguramente no habéis oído hablar. Claro, si habéis leído el libro de Benevolo, o habrá saltado en algún momento dado, pero seguro que no lo recordáis. Aparece gente completamente insólita, como la arquitecta danesa Eva Koppel, que funda con su marido Niels el estudio de arquitectura Koppel en Dinamarca, no es de los más conocidos, pero que sin embargo realiza obras tan interesantes como este pabellón Langelinie de Copenhague de 1957, que supone, digamos, pues una especie de reciclaje europeo de la línea representada por el Mies van der Rohe americano, por ese Mies van der Rohe más puramente constructivo. Así que Benevolo es un quiebro, clarísimo. Saltamos 16 años y vamos poco a poco viendo lo que me interesaba destacar. No es que quitamos la tapadera de repente, sino que al mismo tiempo que se está reescribiendo la historia de la arquitectura del siglo XX, esa reescritura es la que posibilita que por los intersticios, por las grietas, empiecen a aparecer también, y no solo a aparecer como si fueran fantasmas, sino a reconocerse la labor de todas estas mujeres arquitectas. En 1976, Manfredo Tafuri y Francesco Dalcò publican su Arquitectura contemporánea, que es un libro importantísimo, porque es un libro construido a base de temas y problemas, y no a base de periodos muy concretos, llenos de nombres, llenos de edificios, de fechas y demás. Hay mucha menos gente citada en este libro y, sin embargo, hay muchas más ideas, mucha más estructuración a base de temas y problemas. ¿Qué tenemos de particular en este libro? Bueno, vuelve a aparecer Jane Drew a propósito de Chandigarh, vuelve a aparecer Lili Reich, vuelve a aparecer Franca Helg, la arquitecta italiana que veíamos antes, pero sobre todo hace su aparición Eileen Gray. Eileen Gray es la gran estrella rutilante que a partir de los años 70 comienza a mostrarnos que existe esa posibilidad de otro movimiento moderno. De esto nos habló
Carmen Espejel esta mañana, puso la imagen esa, ¿os acordáis?, donde salía la cara de Eileen Gray a través de una serie de abanicos, de plumas de pavo real. Esa es la imagen que yo tenía preparada y en un momento determinado la cambié y puse esta porque me cabía mejor en la presentación, así que estupendo, porque no hemos repetido así que no hablo más de Eileen Gray, sino que simplemente registro la fecha de su aparición, su aparición en estos manuales, quiero decir, globales, 1976. Pero, sin embargo, en este libro tan renovador sigue sin estar Charlotte Perriand, no está Sute Lihotzky, no está Lucia Moholy-Nagy, no está Lina Bo Bardi, no está tampoco Anne Ting, una figura fundamental en la obra de Louis Kahn y que ya por cronología podía estar perfectamente. Así que bueno, vamos viendo las luces y las sombras de todo este proceso construido trabajosamente. En 1980, Kenneth Frampton publica su Historia crítica de la arquitectura contemporánea. Y aquí sí que podemos registrar otras presencias. Entre 1980 y 2015, es decir, 35 años más tarde de la aparición de este libro, Kenneth Frampton publica también esta otra obra, The Other Modern Movement, el otro movimiento moderno, que constituye las lecciones que dio en la Escuela de Arquitectura de Mendrisio, en Suiza. Son 35 años en los que se ve la evolución del propio Kenneth Frampton, el creador de la teoría del regionalismo crítico. En el libro de 1980 aparece ya mucha más gente. Aparece una arquitecta soviética hasta entonces desconocida, Lidia Komarova, con su proyecto para la sede del Comintern de 1929. Aparecen Robert Venturi y Denise Scott Brown. Ya sabéis la polémica cuando le dieron el Pritzker solo a Venturi y no reconocieron el papel de Denise Scott Brown. Aparece Anne Ting, con esa extraordinaria estructurista que bueno, gran parte del pensamiento de Louis Kahn, por lo menos de algunas de las obras de Louis Kahn, no se entiende sin la aportación de Anne Ting. Aparece ya la pobre Ray Ames, de la que hasta entonces solo sabíamos de la existencia de su marido, Charles. Y van apareciendo también figuras mucho más contemporáneas. Está Gaetana Aulenti, que se va a convertir en una presencia habitual. Aquí aparece retratada en la que es sin duda su obra más conocida, la reforma de la estación del Quai d'Orsay en París para transformarla en Museo d'Orsay, y aparece, por supuesto, como estáis viendo ahí, Zaha Hadid. Lo mismo que aparece igualmente en el libro de Frampton. Frampton estaba y está increíblemente informado de todo lo que ocurría en Europa, y aparece igualmente Carme Pinós, es decir, hay ya un elenco verdaderamente mucho más notable. Pero me interesaría sobre todo destacar cómo en el libro de Frampton, y también algo también en el de Tafuri y Dalcó que he visto antes, que he puesto antes, cómo aparece también otro tipo de figura de la que a veces nos olvidamos en el mundo de las mujeres arquitectas, que son las arquitectas teóricas, las creadoras de teoría, las que no construyen, las que no ejercen, y sin embargo gran parte de nuestra visión actual de la arquitectura contemporánea se debe también a estudiosas mujeres. En el libro de Kenneth Frampton hay dos que han tenido una influencia absolutamente decisiva. Jane Jacobs, con este libro titulado Muerte y vida de las grandes ciudades americanas. En la edición española omitieron lo de americanas por si así vendían un poquito más, pero bueno, es un libro pensado para criticar la deriva absolutamente especulativa que estaba tomando Nueva York en esos años. Es la patrocinadora de un tipo de urbanismo mucho más flexible, mucho más humano, del cual en gran medida nos nutrimos
todavía hoy. Y también en esta... Me falta una, bueno, saldrá después. Y también en el libro de Frampton aparece igualmente Françoise Chouet, la gran intelectual francesa, a ver dónde anda, aquí está. Esa pensadora de la arquitectura francesa, todavía hoy viva, a punto de cumplir 100 años, y que revolucionó el panorama de los estudios de historia urbana con este libro, El urbanismo, utopías y realidades. Es decir, se va dando cabida también a este otro tipo de personajes, como también otro personaje que aparece igualmente en Frampton, la cineasta alemana Leni Riefenstahl, esa cineasta nazi que todos conocemos, que en fin tampoco me meto porque ya voy acabando mi tiempo, me estoy dando cuenta. En 2018, cuando Kenneth Frampton publicó su segundo libro, en el 2015 publicó ese otro segundo libro, El otro movimiento moderno, que tiene ya un capítulo monográfico sobre Eileen Gray. No una mera cita o unos párrafos, sino un verdadero capítulo monográfico dedicado a Eileen Gray. En 2018, en una entrevista, Kenneth Frampton explicaba cómo escribiría ahora su libro después de esta experiencia. Y diría, tendría que ser un libro mucho más extenso y un libro donde daría mucha más importancia a Asia, África, Latinoamérica y las mujeres. Es decir, un tipo de fenómenos geográficos y otro tipo de fenómeno más de género, conceptual, como digamos. Frampton está continuamente revisando su aportación historiográfica y digamos que esta llamada de atención en 2018 parece muy interesante. William Curtis, La arquitectura moderna, publicado en 1982 con una segunda edición revisada en 1996. Curiosamente, siguen sin estar Lina Bobardi, sigue sin estar Lili Reich, sí está Eileen Gray, sí está Zaha Hadid, y luego aparecen gente pues un poco extraña o menos conocida, digamos, es más elegante decir que extraña, como por ejemplo esta arquitecta de la que seguramente es la primera vez que oís hablar, Judith Chaffee, una arquitecta norteamericana que había estudiado nada menos que, había pasado por los estudios de Eero Saarinen, de Paul Rudolph, de Walter Gropius, y que era además una arquitecta que en gran parte se lo suele considerar un poco como la abanderada de esta teoría del regionalismo crítico, de estos intentos de hibridación entre movimiento moderno y tradiciones locales. La Casa Ramada de Tucson en Arizona, con ese enramada que alude al enramaje, al tipo de estructura de enramaje de la tradición de la construcción colonial española, pues aparece destacada por William Curtis en un panorama en el que, sin embargo, hay ausencias muy destacables. Lo mismo que hay ausencias destacables, incluso en 1993, en el libro de Josep Maria Montaner, que es un libro que se convirtió rápidamente en una especie de un manual muy consultado, porque ofrecía la comodidad de un panorama ordenado, y que fue, yo me atrevería a decir, y que me perdone mi querido amigo Josep Maria Montaner si oye alguna vez esta conferencia, me atrevería a decir que fue leído muy acríticamente. Fue leído porque ofrecía esa comodidad de unos datos ordenados y demás, cuando nadie había hecho un manual sobre la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX, y sin embargo todo el debate que habría pues no siguió adelante. En este libro está Gaia Aulenti, está ya Lina Bobardi y vuelven a estar Françoise Chouet y también otro personaje que hasta ahora no había salido, Phyllis Lambert, una arquitecta norteamericana, autora de una notable obra arquitectónica en Estados Unidos y en Canadá, pero que ha pasado a la historia sobre todo por ser una mujer riquísima, heredera del imperio Bronfman, y la que convenció a su padre para que le encargara a Mies van der Rohe, que aparece ahí con Philip Johnson y con la propia Phyllis Lambert, para que le encargara el Seagram Building. Posteriormente, Phyllis Lambert
fundó, dotándolo con su propia fortuna personal, el Centro de Arquitectura Contemporánea de Montreal, que tenéis ahí, que hoy día es un centro absolutamente fundamental para cualquier investigador de arquitectura. Fanelli y Gargiani, Roberto Gargiani y Giovanni Fanelli, 1998. Un libro del que es también muy interesante, estructurado a base igualmente de temas y problemas, y en el que, sin embargo, yo diría que precisamente por esa estructuración básica de temas y problemas y una enumeración mucho menor de nombres, la presencia femenina es mucho menor, aunque es de destacar el papel que le da a Antin. Bueno, hay otros detalles que me voy a saltar. Y voy a cerrar este recorrido con dos diccionarios de arquitectura del siglo XX. Los diccionarios se prestarían mucho mejor a tener entradas propias para las mujeres. El que publica en 1986 Vittorio Magnago Lampugnani, publicado en España por Gustavo Gili, solo tiene entradas propias de diccionario por su orden alfabético para Gaia Aulenti y para Jane Drew. Lina Bobardi no es ni siquiera citada, y estamos hablando de un libro de 1986. Antin es citada en el artículo de Kahn, Chute Lihotzky es citada en el artículo, en la entrada de Ernest May, de Frankfurt, y Charlotte Perriand tampoco tiene derecho a una entrada propia, es simplemente citada en el artículo dedicado a Le Corbusier. Como veis, no es una cuestión de fechas, no quiere decir que cuanto más cerca de nuestra época estemos, más críticamente aparecen las mujeres. Esto es un recorrido de ida y vuelta, con avances y retrocesos, donde no hay nada ganado y donde prácticamente cada obra general construye de nuevo la historia. Y quería mostraros también este diccionario de arquitectura del siglo XX, coordinado en Francia por Jean-Paul Midin, traducido en España por la editorial Acal, traducido por mí, y además me encargaron también que hiciera una serie de añadidos españoles para este diccionario francés. Y aquí ocurrió una desgracia absoluta que forma parte de la pequeña historia de estas cosas. Yo mandé entonces en aquel momento no se mandaban los archivos por correo electrónico, se mandaba un disquete. No sé si sabéis ya lo que es un disquete. Bueno, pues os juro que en el disquete que yo mandé había muchas mujeres, arquitectas españolas, y ese disquete se perdió en la editorial. Cuando estaba ya el libro editado empecé a decir, pero bueno, ¿dónde está Fuensanta Nieto? ¿Dónde está? En fin, dije, pues es que se ha perdido. Entonces ahora ojeáis este libro y la contribución española es muy ridícula, pero cuando veáis mi nombre asociado a eso, os juro que yo no tuve la culpa, que fue en la editorial donde perdieron el archivo y ya no tenía remedio. Bueno, este libro sí que es una mina y yo creo que ya casi tengo que acabar, ¿no, Ana? Sí. Bueno, este libro sí que es una mina y aparece gente como Julia Morgan, citada esta mañana, la primera mujer arquitecta, la primera mujer titulada en arquitectura en Estados Unidos. Aparece gente desconocida como Genia, mira, aquí sí que hemos encontrado una genia, como Genia Aberbuch, que realiza, israelí, primera mujer en construir una sinagoga, como Lotta Stam Besse, la mujer del arquitecto holandés Mar Stam, con la construcción del barrio Pendrecht en Rotterdam. Por supuesto aparecen Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, de los cuales podríamos hablar todo lo que quisiéramos si tuviéramos tiempo. Marie-Claude Beatrix, la figura femenina del estudio Beatrix Consolatio, esta obra célebre de la central de transformación eléctrica de Salzburgo. Aparece Odile Deck con su muy célebre por su extrañeza, por sus formas, digamos, llamativas
de la Casa Bernard de Théoule-sur-Mer en Francia, aparece la arquitecta sueca Leonie Geisendorf. Todas estas son gente que tiene entrada propia en el diccionario, no es que aparezcan citadas en otros artículos. Vuelve a aparecer Franca Helg, que gracias a su asociación con Franco Albini es omnipresente en casi todos los manuales. Aparece el estudio de Elling y Carmen Cornell, donde curiosamente, no nos llamemos a engaño, la mujer es Elling y el arquitecto Carmen. Aparece, por supuesto, el estudio formado por Elisabeth Plater-Sieberg y Andrés Duany, responsables de esa obra tan célebre que es la urbanización de Seaside en Florida, que sirvió célebre, entre otras cosas, por haber servido de escenario al show de Truman. El estudio de Diller y Escofidio con la High Line de Nueva York. El estudio de Maggie Edmond y Peter Corrigan, que trabajan, que hacen obras notables en Australia. Australia es un semillero importante de arquitectura contemporánea. Parece que en Australia solo existe Glenn Murcutt porque le dieron el Pritzker, pero hay otra mucha gente interesante. Itsuko Hasegawa con esta obra interesantísima del Museo de la Fruta de Yamanashi. Kazuyo Sejima, no hay que decir ni palabra. Y me parece que esta es la última ya y vamos a estar casi en el límite del tiempo. Una atención muy interesante donde la presencia de las mujeres se inserta o se injerta sobre otra preocupación creciente de la arquitectura contemporánea, que es la arquitectura no occidental, y dentro de la arquitectura no occidental, la arquitectura producida por corrientes, digamos, donde lo vernáculo, donde las tradiciones constructivas locales se ponen al servicio de un nuevo modo de vida alternativo, de una arquitectura más sostenible, más barata, más adecuada para una cultura que cada vez rechaza más el despilfarro en arquitectura. Y aquí aparece esta figura con entrada propia, que es Yasmin Lari, la primera mujer arquitecta de Pakistán y la fundadora de la Ladies Heritage Foundation, que hace una labor verdaderamente meritoria de construcción de arquitectura popular en estos países, digamos, no de primera línea capitalista. Luego traía aquí, para el caso muy poco probable, como se ha visto, de que me sobrara tiempo, traía aquí pues una serie de publicaciones, simplemente para que visualicemos cómo estamos en un momento bueno de estudio sobre la arquitectura de las mujeres, con publicaciones recientes por todas partes. Ahí está el libro de Carmen Espejel sobre la Casa Emil 27, libros de Lina Bobardi, libros sobre Margarete Tschütte-Lihotzky. Margarete Tschütte-Lihotzky ha gozado incluso, para que veamos hasta qué punto está el tema en el candelero, del honor de ser figura de un sello de correos de Austria. Ahí tenéis ese sello con la figura de Margarete Tschütte-Lihotzky o Lili Reich. Cierro ya comentando esto. Estamos en un momento interesante, en un momento de estudio, en un momento donde los estudios sobre mujeres arquitectas cuantitativamente florecen, y la prueba es que estamos aquí hoy reunidos, pero donde quisiera terminar con una llamada de atención, con la llamada a que los aspectos, digamos, más directamente políticos de esta justa reivindicación de otorgar a la mujer el papel que le corresponde en la sociedad no lleguen en ningún caso a nublar el rigor académico con el que estamos obligados a tratar este tema. Yo creo que flaco favor haremos a la causa, por así decirlo, si descuidamos en algún momento dado este rigor académico, que es en el fondo lo que estamos tratando de hacer en este seminario. Y nada más, muchas gracias por vuestra paciencia.